Muy buenas amigos, aquí con un nuevo mensaje. Esta vez les quiero hablar nuevamente de fe, de doctrina, de cómo interpretar bien la Biblia. Desde la aparición o la división o la separación, como ustedes quieran llamarla, llevada a cabo por el fraile o sacerdote Lutero, que se apartó de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Ha habido divisiones y peleas en la forma de interpretar la Biblia. Tal es así que ellos no aceptan la autoridad del Papa. Ahí fue donde se empezó a cuestionar, y el lugar de batalla común sobre el papado, sobre la sucesión papal, sobre el, el discipulado, sobre cómo se ordena la iglesia, comenzó con la base o piedra de la iglesia. Es decir, cuál es el fundamento, la carta magna, la rectora, donde se para la iglesia, cuáles son los cimientos. Y eso está en una cita donde Jesús lanza una pregunta a sus 12 discípulos, dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? O sea, ¿con quién me comparan? ¿Con quién me...? Bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres un hombre muy sabio, otros dicen que eres un gran maestro. Entonces, pero ¿quién decir vosotros que soy yo? O sea, no la opinión de otros, ¿qué pensar vosotros? Entonces Pedro, que ni siquiera Pedro, porque fue usado Pedro como una revelación a través de él, Jesucristo mismo dijo: lo que tú dijiste no salió de ti, te fue revelado. Ni siquiera era de Pedro. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesucristo dice: bingo, tuviste suerte, la pegaste una, Pedro, mi perro cazó una mosca, diría. Bingo, suerte, bienaventurado, quiere decir, mirá, tiramos al aire una piedra y cayó en vos. De pedo, se diría en criollo, de pedo la pegaste, Pedro, porque te fue revelado de arriba, no fue tuyo, te fue una revelación, vos repetiste. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, y eres el Cristo. Fue lo que dijo Pedro, que salió de su boca en ese momento y fue registrado en los evangelios. A lo que a continuación el Señor Jesús: bueno, yo te digo, tú eres Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Ahora bien, en los originales del Sinaítico, que son unos manuscritos antiguos, dice piedras, es decir, tú eres Pedro, haciendo un juego de palabra, que era muy común en los judíos. Él dice: y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Habla de piedras. Aquí tengo dos piedras para ilustrar. Dos piedras. Sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Y ahí empieza la batalla. Los luteranos, los defensores del Papa, los antipapas. No, que no se refería a Pedro, que se refería al Señor Jesucristo, se refería a sí mismo. Cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a él. El otro no, por eso le cambió el nombre, por eso le puso piedra, que creo que era piedrita o algo así a Pedro. Por eso le puso piedra o roca, o por eso le había cambiado el nombre antes para ponerlo a él de base. Y nada que ver, porque el Señor Jesucristo hace un juego de palabras, como dije, algo común. Y dice: sobre estas piedras, aparte habla en plural, edificaré en mi iglesia. ¿Y cómo podemos entender a qué piedra se refería? Entre tanto que ustedes hablan conmigo, siguen discutiendo los papas, lo que era Jesús, y el otro no, que se refería a Pedro, que Jesús. Ahí sí. Ahora ustedes están conmigo. Dice piedras. ¿Y cuáles son esas dos piedras o piedras a las que dan mención?
lo que acababa de decir Pedro, que repito, ni siquiera Pedro, por eso le dijo, mi perro cazó una mosca, la pegaste de pedo. Fue lo que dijo. Y que lo que dijo Pedro en su afirmación es una doble afirmación. Porque dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, que eso es una cosa, eso es ser una cosa. Y luego dice, el Mesías o Cristo. Eso es otra cosa, son dos cosas diferentes. Sobre esas dos cosas se apoya la fe. La fe nuestra, la fe cristiana, es la fundación de la iglesia, es la base fundamental que los otros taparon con la pelea de Papa sí, Papa no, Pedro sí, Pedro no, que Jesús, que Pedro. Taparon eso con la base de la fe cristiana, que son la afirmación de Pedro. Tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir Mesías, ungido por Rey de Israel, descendiente de David, raíz de Isaí, que iba a ser heredero del trono, que iba a reinar sobre todas las naciones del mundo, que iba a reunir a todo Israel en una sola y gran nación. Lo que es su trabajo mesiánico es ese. Ese es el Mesías, Rey, el león de la tribu Judá que va a venir, el cordero que vino primero, lo mataron, hicieron lo que quisieron con él. Ahora viene el león, va a reinar, va a reunir a todo Israel en su nación. Nosotros, las naciones gentiles del mundo, vamos a ir a llevarle lo mejor que tengamos a sus pies, porque lo merece, porque es nuestro rey, es nuestro príncipe, nuestro Dios. El Señor Jesucristo en Jerusalén reinará. Eso es el Mesías, una de las piedras que dijo Pedro, tú eres el Cristo, eso significa esto. Luego está el Hijo de Dios viviente, eso es otra cosa. Cualquier persona puede ser esto, pero este es el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué quiere decir eso? Hijo de Dios viviente, ya entramos en un tema de creación. Recordarán ustedes que uno de los seres que Dios creó como novedad hace tiempo atrás fue Adán, un ser que formó del barro de la tierra, insufló en él aliento de vida, un espíritu, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, y ahí nació Adán. Después de mucho tiempo, el segundo ser que creó fue Eva. Después de mucho tiempo de no hacer nada, porque el séptimo día descansó, nunca más hizo nada, porque todo seguía su curso, aparece una virgen de Israel, de la tribu de David, en aquella piedra, y le dice que van a hacer un hijo sin contacto con ningún hombre, vamos a hacer una forma milagrosa, otro nuevo Adán, aquí hablamos de la otra piedra, el Hijo de Dios viviente. Por esa razón es Hijo de Dios, ¿entienden? Porque existe, está y apareció en este mundo, en esta creación, por voluntad absoluta de Dios, al igual que Adán y Eva. El resto de la humanidad no, porque nació porque Adán se acostó con Eva y tuvieron hijos, etc. Este no. Jesucristo no, está y existe, es un humano y estuvo con nosotros y sigue vivo después de morir y resucitar por voluntad de Dios. Un nuevo ser. Por eso es Hijo de Dios. ¿Entiende? Y obviamente por haber nacido y tener sangre del rey David también es el Mesías. Entonces, tú eres el Cristo, Mesías prometido ungido de Israel, y el Hijo de Dios viviente. Estas son las piedras donde se funda, se apoya, se desarrolla la iglesia cristiana. Y es lo que decimos nosotros. Él es el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Todo eso se tapó con la pelea de Papa sí, Pedro no, Papa sí, Pedro no. Más adelante voy a hacer un video acerca de Pedro y si obviamente el Señor le dio alguna ventaja, aparte de su otro discípulo, de las que voy a hablar. Pero Pedro no es la base, sino lo dicho por Pedro. Saludos para todos, bendiciones.